Bien, la primera pregunta es acerca de tu identidad profesional y cuál es tu modelo de periodismo. Y es la siguiente. ¿Qué es el tipo de periodismo que haces actualmente? ¿Siempre fue el mismo o lo fuiste cambiando con el tiempo? Perfecto. Lo fui cambiando con el tiempo. Voy a arrancar por ahí. Dale. Pero en términos generales me defino como una persona que hace periodismo digital. De hecho, cuando me presento muchas veces, uso un término que en Estados Unidos está mucho más acuñado, acá no se acostumbra tanto, que es video periodista. Los gringos tienen muchas de los periodistas que yo más sigo en temáticas de ciencia, que son los temas que suelo tratar, se definen a sí mismos como video journalist. Y son esto, los periodistas que se dedican a hacer investigaciones y una vez que hacen sus investigaciones, las presentan en formato de video. Entonces, cuando escribo, que escribo mucho, escribo sobre todo pensando en guiones, sean guiones muy largos para un video de 15, 20 minutos, para un podcast o para un podcast con video, ¿no? O para un video de 1 minuto y medio. Pero digo que la fui cambiando en parte porque, por ejemplo, parte de mi trabajo tiene mucho que ver con hacer periodismo en territorio, viajar a los lugares a contar las cosas que están pasando. Y en esos casos, si bien muchas veces hago videoperiodismo, también me he encontrado haciendo crónicas. De hecho, ahora estoy justo en mitad de la producción de algo que todavía no puedo contar demasiado, pero que es básicamente puras crónicas Ok, sobre un viaje reciente. Entonces, también me estoy empezando a acostumbrar cada vez más a escribir y estoy encontrando las dificultades de cambiar de formato. Yo muchas claro, veces reprocho en otros colegas que digo como, no, esta nota que escribiste está buenísima, y me dicen, pero no entiendo cómo hacer que llegue a otros formatos, cómo cambiar el formato de la nota que escribí sobre el tema que está tan interesante. claro, Eh, entiendo. Digo, ay, a mí me cuesta pensar en un formato diferente. Bien, perfecto. La otra pregunta es un poquito más puntual del texto y estamos hablando más que nada de los modelos de periodismo. En este texto tenemos modelos como el intervencionista, el vigilante, el leal, el de servicio, infoentretenimiento o cívico. Son los modelos que vimos ahí cuando estábamos leyendo y te quería preguntar si te sentís identificada con alguno de esos. Léemelos una vez más, creo que sí, pero léemelos una vez Está más. el intervencionalista, el vigilante, el leal o facilitador, el de servicio, infoentretenimiento o periodismo cívico. ¿Sentís que alguno más o menos tenés Sí, algo? dos. Por un lado, cuando hago formatos más largos, es de servicio, y es casi el Claro, servicio de traducción, porque bien, muchas veces, como mis contenidos tienen que ver con ciencia o con tecnología o con debates que por ahí son bastante más grandes, o mismo bajar un nuevo estudio científico. Yo siento que hago un servicio de traducir palabras complejas a palabras un poco más perfecto. simples. Sí, sí, Y sí, después, por otro lado, cuando me toca hacer videos más cortos, un video que tenga, no sé, una información turística, claro, ahí siento que hago más entretenimiento que claro, información. perfecto. Se entiende perfecto. Ahora paso más o menos al tema de ética y crisis de credibilidad, que es más o menos que en un contexto de que hoy es bastante común desconfiar de los medios y también es común encontrarse con noticias falsas. Em, ¿Cuáles crees que hoy son los principales desafíos éticos del oficio? Mirá, eh, hay muchos, pero los principales te diría que son dos. El primero es el avance, la avanzada de la inteligencia artificial, que para algunos, no sé, mis primeros contenidos hablando sobre IA, por ahí los hice en 2019, 2020, pero muchos, la masividad de la inteligencia artificial los tomó por sorpresa. Y hoy creo que un desafío importante que tiene el oficio es el de la ética de cada periodista de decidir, a mí me importa hablar con mis palabras y que lo que cuento no sea mandarle a una inteligencia artificial, quiero hacer una nota que tenga que ver con esta línea, escribímela, sino que cada palabra que escribas tenga que ver con una decisión personal. Y al aprender a utilizar las herramientas de inteligencia artificial más como una herramienta que, eh, que como algo que te haga el trabajo importante, que es el de elegir tus palabras. Em, Sobre todo, utilizarlas como una herramienta para que tu trabajo sea más llevadero, pero que eso no implique delegar tu pensamiento.
Claro, Creo que es una herramienta que que te ayude, pero no que te resuelva el claro, trabajo que te ayuda a solo. resumir. Yo les digo como y esto no viene a la pregunta, pero se los cuento. Muchas veces me pasa que tipo, sale un estudio nuevo, me parece interesante, qué sé yo, y no entiendo un gráfico. ChatGPT es increíble para mandarle una foto, mandarle el estudio y decirle en la página tal está este gráfico. No lo entiendo. Sí, ¿Cómo llegan a la conclusión que escribieron? ¿Por qué el gráfico me muestra eso? claro, y es una Y gran herramienta porque te ayuda a entender. exacto. Eh, Eh, Pero es importante no delegar el pensamiento en por términos supuesto. de delegar la capacidad de tu manera de contar las historias. Y la segunda, que creo que es la más difícil, porque tiene menos que ver con el periodista, sino con los consumidores, es esto que decían antes, ¿no? Esto de que cada vez hay menos credibilidad. Y que de hecho para mí la mejor fuente para estudiar sobre esto es Reuters, todos los años saca un... pero me dejo un poco, ¿no? Reuters todos los años saca un informe que se llama el Digital News Report, todos los años, donde entrevistan a 2.000 personas por país de 95 países distintos. Y son 2.000 personas que consumen medios de distintas índoles. Y cada vez más, particularmente en Argentina, pero cada vez más la cantidad de gente que dice que entra a, a una página web de un diario o varios disminuye. La gente ya no busca infobae.com, veo que hay, no buscan clarín.com, no buscan página12.com. Consumen los que el algoritmo les muestra. Quizás siguen algún medio, pero seguir a un medio ni siquiera significa voy a ver todo lo que publican, sino voy a ver lo que el algoritmo interpreta que de lo que el medio publica me interesa. Claro, medio que se informan en base a lo que les aparece, no que ellos Y buscan la ahí información, tenés sino que la información los busca a ellos, de alguna manera. exacto, y ni siquiera los busca, los elige, que es más complejo porque hay una elección que no es real por parte del usuario y es muy difícil para los propios periodistas escribir o armar algo pensando en cómo llegar por A el cada algoritmo. uno. Y ahí creo que el problema que tenemos tiene que ver con que a eso se le suma que los usuarios cada vez creen más en caras que no vienen de medios, hay una desconfianza en medios. Yo lo digo siempre, es un peligro el hecho de que yo hoy esté en el lugar que estoy como persona que empezó a hacer contenido que empezó a hacer contenido periodístico sin al principio estar haciendo contenido periodístico, ¿verdad? Yo al principio cuando hacía videos los hacía por cosas que me interesaban, pero no hacía el trabajo de chequear las cosas que hoy hago porque lo veo como parte de mi trabajo. Yo sé que tengo videos virales de 2020 en plena cuarentena, siendo una chica de 17 años, que buscaba un poco de información y se armaba un video. Claro. Y eso, por más que tiene toda una cosa que es muy bonita y que es hermosa y que habla de una pasión, no deja de ser peligroso. Yo estoy segura de que en esos videos digo cosas que están mal en algún momento. Bien. Porque, y hay un tema de que las audiencias creen más en en quienes vienen esto, de te lo cuento como si fuese tu amiga. Y ahí es donde, con esto lo termino, eh, creo que es muy importante y creo que esa es una dificultad porque muchos colegas por ahí que tienen más trayectoria y más años, les cuesta pensar en adaptarse a lo digital porque lo ven como poco serio. Y hoy creo que lo más importante que podemos hacer quienes sí estamos estudiando, en mi caso yo todavía no lo terminé la carrera, o quienes ya están trabajando hace años, o quienes ejercen el oficio, es ocupar las redes sociales y también pensar en estrategias de que las cosas lleguen y tengan un alcance, sobre todo porque lo que vos no hagas va a darle más lugar a lo que otro sí haga pensando en la viralidad, pero que no tenga un trabajo periodístico hecho. Para mí, hoy los periodistas que se dedican a hacer contenido online son importantísimos. Y lo digo como persona que si bien se dedica a eso, yo no hago tanto contenido. Mira, justo una de las preguntas que teníamos está relacionada a las redes sociales y al descentramiento un poco del oficio tradicional, y era la siguiente. ¿Crees que las redes sociales y las nuevas plataformas digitales, como por ejemplo los canales de streaming, desplazaron al periodismo tradicional como fuente de información o influencia? Y más o menos lo que me venías respondiendo vos un poco, ¿o Sí, no? la respuesta igual es no. Ok. No creo que las redes reemplacen, pero sí creo que compiten Sí, y que sin lugar a dudas se llevaron a un porcentaje ¿qué dice? Ah, no. Y que sin lugar a dudas se llevaron a un porcentaje. Em, Creo que sin lugar a dudas las redes sociales hoy compiten en el mercado del consumo de noticias, pero también ahí hay una cosa es, bueno, ¿a quiénes les hablamos? Si les querés hablar a generaciones
más jóvenes de Buenos Aires, probablemente sí, las redes sociales reemplazaron mucho. Pero, por ejemplo, cuando hacemos contenido, incluso cuando salen cosas en televisión, la televisión es de las cosas que más se consumen en el interior del país. Siempre cuento esta experiencia, hace un par de meses, un año. Fuimos con Gisela Busaniche, que es una periodista muy reconocida de Telefe, a hacer unos contenidos para redes de Greenpeace. Y eran de periodismo en territorio, sobre unos incendios. Gisela me contaba que ella por Buenos Aires puede caminar y por ahí no la para nadie. Pero en el interior íbamos a un restaurante random en Santiago del Estero. Con ella fuimos eh, a la zona de Bariloche. Íbamos a un restaurante random. Y estábamos en el restaurante y venían 5 personas. Vos sos la de la tele. Claro, Hay como se algo consume de mucho que más allá que acá. En el interior del país se termina consumiendo más televisión, capaz, y los medios más tradicionales que hoy en Buenos sin Aires, que embargo, tenés las tanta redes también opción. se consumen mucho, pero es de otro lugar. Por ejemplo, Olga no pincha ni corta Olga en el Chaco, y lo digo como persona de Claro, resistencia. El y porcentaje acá se mayoritario de ve, mis amigas no saben qué es. Les digo Elio Moldavsky y estoy segura de que muchas no van a saber quién es. exacto, y acá es una persona que lo frena en la calle, va caminando por Que Capital y cada lo 2 frenan, lo minutos conocen. seguramente. Entonces también Sí, sí, sí. creo que con las redes hay una cosa donde los números también cambian, porque de repente, ¿cómo decirlo? Hay algo de... Las redes sociales engañan mucho, te hacen creer que el mundo es lo que está pasando ahí, que la opinión pública es lo que está pasando ahí. La opinión pública no es lo que pasa en las redes. Por supuesto. Puede en algún punto ser un censo de algo que le está pasando a un porcentaje de la sociedad, indiscutiblemente. Pero la calle no es las redes. Sí, Digo, no, mismo, si uno eso se mira el ve. mileísmo, eh, incluso siendo que ganaron las elecciones y que dominaban las redes sociales, la calle en ningún punto del país es tan violenta por parte de los votantes como el territorio virtual. Sí, 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 Twitter sobre todo es Sí, una red social donde pasa bastante eso totalmente. también, que parece que en Twitter hay una opinión formada todos piensan eso y después salís a la calle y no es tan así. Sí, las campanas de eco son un problema para todo, no solamente para el periodismo. Y a eso sumarle, bueno, sí, la inteligencia artificial y el hecho de que cada vez las cosas generadas por inteligencia artificial, por ejemplo, los días con la campaña legislativa, vimos, a mí ayer lo que más me dejó pensando a la noche fue leer la frase, la oración escrita por un expresidente. Ayer a la noche se publicó un video verosímil mío. Lo que más me dejó pensando es, claro, vivimos en una época donde puede pasar que un expresidente escriba, ayer se publicó un video verosímil, Claro, la palabra verosímil, y no me cabe en dudas de que alguien se lo creyó. sí, es Sí, tremendo. es que va de la mano con las noticias falsas también. Eso Hoy es en día secundario. es muy, muy común tener noticias falsas. Sí, cada vez mejores armadas, porque las Sí, noticias falsas existen desde que el mundo es mundo, pero cada vez, o son sea, más tan, reales. cada Se vez hacen es ver más más difícil reales. detectarlas. Sí, 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 totalmente. Cambio un poquito el tema ahora de redes sociales, hablar un poco de las condiciones laborales, las tensiones que hay en la profesión, y te pregunto, ¿qué tipo de expresiones que sentís vos que hay hoy con los periodistas en Argentina? ¿Sentís que hay algún tipo de influencia o algo? ¿O sos, como tenés libertad para hacer el periodismo que a vos te interesa hacer? Creo que depende mucho de en qué área del periodismo estés trabajando. Quiero decir, si estás haciendo periodismo político, probablemente hoy, sobre todo hoy, tengas muchas más tensiones, preocupaciones. Digo, no es menor, hace poco, hace realmente muy poco, sucedió que un presidente de la nación, y lo digo lejos de por una opinión partidaria, Sí, que sí, un por supuesto. presidente de la nación acusó penalmente a periodistas. Es una oración que es una cita textual, no lo digo cargando opinión. No, 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 sí, es que lo Una estuvimos cita viendo inclusive textual, en una las cita clases. textual del presidente es, no odiamos suficiente a los periodistas. Exacto, lo vimos, lo estudiamos hace poquito, hace Yo unas dos estoy clases. en un área del periodismo que tiene sus tensiones porque hago periodismo de ciencia, y por supuesto, mismo hoy encontramos una cosa de recortes, pero no, ni de casualidad me enfrento a los mismos desafíos que muchos colegas. De hecho, por vivir, vivir y trabajar de redes sociales, sobre todo en redes sociales, tengo más oportunidades de financiamiento que muchos colegas míos. Hace unos días lo habrán visto, ayer, Leticia Martín, una periodista de Diario Perfil, que
hace una publicación hermosa, escribe un texto que se llama Nadie lee nada, y nadie leyó nada al punto de que la publicación termina diciendo 50.000 pesos por mes estoy cobrando y no me pagan hace 6 meses. La precarización laboral en el periodismo es un problema muy serio. Y ahí creo que para quienes trabajamos en el mundo de redes sociales, la presión que tenemos es la de cómo lograr hacer periodismo relevante que aporte a una sociedad, porque parte, para mí es crucial en el periodismo que el trabajo aporte a la sociedad, y lograr vincularlo con empresas sin venderte en el intento, Claro, sin venderte, sin vender tus principios. Y ahí creo que hay todo un desafío. También en un contexto donde los algoritmos te obligan también a ridiculizar o exacerbar algunas cosas. Es mucho más fácil difundir una noticia falsa, porque las noticias falsas tienden a tener titulares que generan emociones y las emociones regeneran comentarios, me gustas y compartidos. claro. Muchas veces el mundo es más aburrido. Claro, sí, sí, buscan llamar la atención más que informar. Entonces por eso se expanden tan rápido también. Ujú. Pero ahora vamos más o menos con periodismo y de investigación y obstáculos. Y te pregunto, desde tu experiencia, si hay espacios reales hoy en el periodismo de investigación o crees que enfrentan a obstáculos estructurales como la falta de tiempo, recursos o incluso el temor a las represalias. Yo personalmente, hoy justo estoy trabajando en algo que tiene que ver con periodismo de investigación, pero todavía no tengo las cosas publicadas. Entonces, a mí me cuesta acuñarme con el título de periodista de investigación, porque hoy no. Hasta que no esté publicado lo que estoy haciendo, no puedo. Pero puedo hablar un poco en base a la experiencia de amigas y colegas que sí son periodistas de investigación y que hacen investigaciones de 2 o 3 meses. Y mismo como persona que en este momento se encuentra buscando grants, buscando aplicar a lugares que me habiliten a pasarme 4 meses investigando un solo tema. Y ahí creo que sí. Sobre todo creo que el principal problema está en que estar 4 meses investigando algo en un mundo que hoy se caracteriza por una búsqueda de lo instantáneo no da dinero y todo está caro. Y pasarte 4 meses investigando algo si no tenés el apoyo económico de haber aplicado algo y que te den una paga que sea suficiente para poder sostenerte vivo, o que si no tenés un compañero o compañera viviendo con vos que esté dispuesto a poner lo que vos no puedas poner durante un tiempo, y mismo todo sin saber si realmente eso después te va a pagar bien. Hoy a los diarios muchas veces les sucede que les cuesta pagar periodistas de investigación, les cuesta financiar investigaciones, porque es algo que tu investigación después se convierta en un libro que nunca sabes si después va a ser un bestseller o todo lo contrario. Son apuestas más grandes. Pero sobre todo creo que el problema que hoy sobre todo creo que hoy un problema que puede haber adentro del periodismo de investigación es el incentivo para los nuevos, para quienes llevamos menos años en el ejercicio de la progresión, de la profesión, en el ejercicio del oficio, encontrar el incentivo de me quiero dedicar a investigar algo con todos los riesgos que eso conlleva. Eh, y también, un poco siguiendo la línea de Leticia Martín, hay algo de un fenómeno donde cada vez nadie lee nada. Claro, Cada vez tenés menos públicos leyendo cosas y en los públicos que sí consumen hay un prejuicio también, por ejemplo, por quienes hacemos contenido digital. Entonces, volvemos siempre a leer a los mismos. Digo, ¿cómo se llama? Que es tan espectacular. Leila Guerreiro. Yo cada vez que compro un libro de Leila, yo tengo la certeza de que el periodismo que va a estar hecho va a estar bueno, interesante y que me va a encantar. Pero me reconozco que me cuesta, como lectora, comprar nuevas investigaciones porque no tengo tanta certeza y también un libro hoy es caro. Entonces, claro. los incentivos Es a lo para seguro. escribir, para profundizar en la sociedad actual son cada vez menos. Perdón, justo me perdí un poquito. Perfecto. Bueno, te hago ahora una pregunta, más de una opinión tuya, sobre un hecho periodístico histórico que haya sucedido acá en la Argentina. Y la pregunta es, ¿cuál fue para vos el hecho periodístico más importante o impactante en la historia reciente o no tan reciente de Argentina? Podés elegir el que quieras. Y decirme qué rol tuvo el periodismo en ese momento. Un hecho, Uy, por qué ejemplo, no sé, difícil. que te diga Em, de la bomba de la AMIA, hechos así grosos
y cómo viste vos que tuvo que intervenir el periodismo ante una situación así de mucha magnitud. Qué difícil porque los que pienso no los viví por una cuestión Claro, generacional. Entonces, como que, por un lado, me... Mira, no sé si es el más relevante, pero... O sea, lo primero que me nace decir como el más relevante, quiero pensar eh, en el juicio de las juntas en algún punto. sí, claro, Eh, porque lograr hacer, pero no por el momento en el que sucedió el juicio, que si bien sí, sino el rol del periodismo durante por muchos años, y eso cada vez se está perdiendo más, lo cual me parece preocupante, eh, de sostener una política de memoria. Pero como no lo viví, voy a ir a la historia reciente. Es que sabes que me pasa, estoy bastante decepcionada con muchas cosas del periodismo, entonces me cuesta. Por ejemplo, quiero decir con mucho orgullo, el día que todas las portadas de los diarios fueron iguales, quédate en casa, durante claro, la pandemia, sí, Sí. fue un momento histórico. claro, Eh, pero cómo eso después, a largo plazo, se fue destiñendo y las repercusiones que tuvieron después y cómo cada diario cambió sus posiciones y demás. Em, entonces, como que si quiero pensar en la historia reciente, probablemente hable de la pandemia. bien, Si quiero bien, pensar en la historia reciente, probablemente hable de la pandemia, del rol de los medios en hablar bien de las vacunas, por ejemplo, en un contexto donde cada vez hay gente que más las descree, y sin embargo, gracias a que Argentina fue uno de los países que comenzó a vacunar relativamente rápido, nosotros relativamente rápido entramos en un proceso de inmunidad. Hoy tengo amigos que me dicen que, que se contagian de COVID y yo no creo que se vayan a morir, claro, porque tienen vacunas puestas. Y exactamente. entonces me nace un poco eso. A su vez, el rol, mira, te estoy tirando muchos, ¿no? Como eh, hay algo muy valioso, creo, en si me fuese mucho más para atrás, a mí siempre me interesó el periodismo, el periodismo fotográfico, el periodismo visual. Y justo hace poco estuve leyendo un libro que se llama El nervio óptico, de otra periodista, que ahora no voy a acordarme el nombre, que en un momento cuenta algo sobre la historia de Crisaldo López, quien pintó las famosas pinturas que están expuestas en el Museo Histórico Nacional de la Guerra de la Triple Alianza, el famoso manco que pintó lo que fue viendo. Y el tipo lo llevaron para observar lo que pasaba en una guerra y pintarlo. Y gracias a sus observaciones que de hecho por estar ahí perdió una mano, sabemos cómo se dio la guerra de la Triple Alianza y creo que ahí hay algo muy valioso. eh, y entonces, por ahí pero sí, me cuesta elegirte una... Espero que esto te sirva, que esto le sirva No, de algo a está la hora de perfecto, exponerlo porque estoy espectacular. muy... Me voy a Sí, sí, muchos sí. lugares. Es una pregunta muy abarcativa, ¿viste? Por eso también cuando la Sí, hice puse una experiencia reciente o no tan reciente, porque Claro, no te no recién me sabíamos. matás, pero también podría decirte el rol que tuvieron que tuvo el periodismo. O sea, el periodismo sobre todo tiene roles importantes. Mira, una experiencia muy reciente eh, fue el diario La Nación, que es un diario que tiende a posicionarse más hacia con el gobierno. Sí, Hizo una publicación espectacular, espectacular, de periodismo de ciencia de datos sobre la trayectoria de la bomba, creo que fue de gas, que golpeó en el ojo a Pablo Grillo, a un colega periodista, durante la movilización de los jubilados. sí, sí, lo recuerdo. Y ese infográfico es una cosa que vos bajabas y te mostraba la trayectoria y cómo las cámaras y los distintos videos podían detectar cómo los policías estaban disparando en lugar de para arriba, disparando de manera directa, lo cual despertaba las chances. Ese rol, que aparte es un tipo de periodismo que puede tener represalias muy peligrosas, ponerte gente en contra, me parece algo de lo más valioso. La verdad es que el periodismo es de esas cosas que muchas veces se dan por sentados, se subestiman, pero que son tan importantes. Y por eso tener a gente preparada, a gente que realmente encuentre un valor en la verdad y en el contar de manera fidedigna los hechos. Porque la verdad no es algo subjetivo. Perfecto. Em, Eso, y en el armar, para mí el periodismo implica tener una mirada social importante,
Y ahí esto, por ejemplo, yo hoy reprocho el periodismo y sobre todo de quienes se hacen llamar periodistas, ¿viste? Que hoy tenés La Derecha Diario, eh, que por ahí son medios formados por personas que no están formadas Claro, y que tienen el ímpetu de diseñar mensajes que parezcan periodísticos, pero pensados en mentir. Eh, y lo digo pensando en, bueno, quien difunda un video de un presidente diciendo no vayas a votar a nuestro candidato, mejor anda a votar a Dorni, en un video generado con inteligencia artificial. En fin. bien. Ahora ya volvemos un poquito más al presente, ya casi la última parte de la entrevista. Y más o menos va también de la mano de la libertad de expresión y límites. Si sentís que hoy en Argentina hay plena libertad de expresión y de prensa, y si hay temas que se evitan y que nadie quiere tocar. Voy a decir que sí. Creo que en Argentina vivimos en un país que a día de hoy aún sostiene una libertad plena de expresión, desde el punto de vista de que incluso si un diario quiere censurar algo, quiere que dejes de tocar un tema, muchas veces, o sea, esto, el hecho mismo, más allá que algo de que nadie lee nada, como diría Leticia Martín, que se publique y que luego se vuelva a publicar en el diario Perfil esa nota donde reprocha, no me pagan más que 50.000 pesos por mes, me deben hace 6 meses. Eh, sí, creo que hay presiones, creo que hay intereses de ciertas personas, de ciertos grupos, que ni siquiera es solamente político, ¿eh? Incluso hay intereses que tienen que ver desde el mundo empresarial, por ejemplo, con las salmoneras. Hay temas que se evitan incluso en organizaciones. Hay organizaciones donde te dicen, acá no hablemos de litio, evitemos ciertos temas. Hablo de organizaciones ambientales, Sí, sí, em, donde hay ciertos temas que se evitan, pero siempre, siempre, siempre hay un lugar donde se puede hablar con libertad de expresión. Creo que un problema que enfrentamos muchos periodistas y que enfrentan aún más los periodistas políticos o los periodistas no sé, de crimen, es la autocensura, que creo también que es algo que se promueve desde muchos espacios, la autocensura, y creo que es lo más peligroso, la censura impuesta por uno mismo, por temor bien, a las represalias. excelente. Bien, y ya ahora vamos con las últimas dos preguntas, que ya son más enfocadas a vos y en tu perspectiva que tengas sobre el periodismo, y es cómo ves el estado del periodismo argentino hoy en la actualidad, y si a futuro a vos te gustaría, aunque ya estuviste hablando un poco de eso, hacer otro tipo de periodismo diferente a lo que ya venís haciendo, o seguirías por la misma línea en la que estás hoy. Eso, contame un poquito de vos cómo ves el periodismo hoy y a futuro. Mira el periodismo de hoy con entusiasmo. Eh, por momentos con dolor, esto pienso en muchas veces que aparecen cosas que se expresan que son explícitamente falsas de cualquier ámbito de la grieta política, eh, pero sobre todo con entusiasmo. Creo que hay mucha gente con muchas ganas de hacer periodismo en serio, de hacer periodismo bien, en distintas áreas. En el caso del periodismo de ciencia, que es lo que a mí me interesa, en el caso de quienes hacemos divulgación, creo que aparecen cada vez nuevas personas más interesadas en contar historias de manera fidedigna. Y creo que ahí también hay algo piola de la democratización de las redes sociales que le pueden habilitar una plataforma a gente nueva. Em, y no, me rehúso a vivir la vida me rehúso a mirar la vida con unos anteojos de que todo va al colapso. En casi todas las áreas de mi vida me rehúso a mirar la vida de esa manera, ergo confío y espero que en nuevas generaciones haya una mirada. Sí le tengo miedo a que el formato video, y lo digo como parte de él, a que el formato de video reemplace lo escrito, porque nada se puede profundizar. En un video de 30 minutos quizás sí, pero una información de verdad no se puede profundizar en un video de 1 minuto y medio. Y lo digo como persona que activamente hace videos de 1 minuto y medio, ¿eh? Pero un pensamiento serio, importante, necesitas un espacio más largo. Y creo que el texto escrito es lo que más puede calar en el razonamiento de otro. Bien, Hay algo de que cuando alguien te lee,
cuando alguien te lee sucede una cosa donde en algún punto puede sentirse a sí mismo pensando como esa persona. Que cuando uno consume sea radio o video, sobre todo, streaming, hay algo donde es muy claro que es el otro el que lo está diciendo. Y creo que leer nos permite, por un ratito, ponernos en otro lugar. En el lugar del Sentirse otro como parte propio. de lo que uno está leyendo, tal vez. Perfecto. Sí. Bueno, por Y mi y la parte, respuesta a si yo haría otra sí, cosa, sí, tengo cada vez más ganas de escribir y es lo que estoy haciendo. excelente. Bueno, por mi parte ya estamos. No sé, Cele, si vos querés preguntar algo más. No, por mi parte ya estamos también.